Encarnación Ezcurra y Arguibel. María Encarnación Ezcurra y Juan Manuel de Rosas se casaron entonces el 16 de marzo de 1813. Se instalaron al principio en la casona de los Rosas, pero hacia fines de octubre, por desinteligencias entre Encarnación y su suegra Agustina López de Osornio, mujeres de gran carácter, el matrimonio se mudó a la casona que los Ezcurras tenían en la actual calle Moreno, entre Bolívar y Perú, San Francisco, entre Universidad y Representantes, entonces respectivamente, ocupando gran parte de la cuadra de la actual calle Moreno, barrio de Santo Domingo. En ese año de 1813, antes que Encarnación tuviera hijos propios, vuelve desde Santa Fe su hermana María Josefa, que trae un niño recién nacido tenido con el general Belgrano. El niño que fue adoptado por Encarnación y Juan Manuel, cubriendo la maternidad adulterina de María Josefa, que había sido previamente abandonada por su marido yéndose a España. Fue llamado Pedro Pablo y llevó el apellido Rosas. Encarnación dio a luz un varón el 30 de julio de 1814, que llamaron Juan Bautista, y una niña el 24 de mayo de 1817, que llamaron Manuela Robustiana. Pedro Pablo se crió junto a ellos. Mucho tiempo después se explicaba su filiación por el propio Rosas al no querer desprenderse de su apellido adoptivo. Le agregó el de su padre biológico Belgrano, Pedro Pablo Rosas y Belgrano. Acompañó en sus empresas políticas y militares a Juan Manuel de Rosas, de quien fue obediente hijo, devoto federal y próspero estanciero en los Pagos de Azul. Encarnación fue una esposa fiel, entusiasta y apasionada, mujer también de acción y de alto voltaje temperamental. Rosas no hubiera encontrado en todo el mundo una compañera como su esposa que contemplara con tanta eficiencia su personalidad. No era bella, pero sus rasgos faciales eran armoniosos. Su cabello era castaño y recogido en forma rodete. Su hablar era expresivo, a veces tumultuoso, medio hombruna en su aspecto, con momentos de exaltación y apasionamiento. Su personalidad se muestra en todo su rigor en los acontecimientos del año 1833. Rosas está en el sur y ella le comunica por carta los vaivenes de la política, despotricando siempre contra los federales cismáticos. El gobierno de Balcarce apoyaba a los cismáticos, por lo que Encarnación le hizo la guerra. En cartas a Rosas le dice: las masas están cada día más dispuestas a trabajar de firme, veremos qué hacen los figurones. Y ante la proximidad de las elecciones en las que se presentan dos listas, la de los apostólicos y la de los cismáticos, Encarnación le comunica a Rosas: no la hemos de perder, pues en caso de debilidad de los nuestros en algunas parroquias de armar bochinche y se los llevará al diablo a los cismáticos. Lo mismo me peleo con los cismáticos que con los apostólicos débiles, pues lo que me gustan son los de hacha y tiza. Así sobreviene la revolución de los restauradores, con la consiguiente caída de Balcarce. Encarnación ha sido protagonista, contribuyendo decididamente a esta revolución. Tal el carácter de la esposa de Juan Manuel, que fallece el 20 de octubre de 1838 a los 43 años, afectada por una enfermedad terminal. Josefa Gómez, la militante rosista. Después de la batalla de Caseros, Buenos Aires se vio envuelta en una situación caótica. Efectivos del ejército libertador, mientras Urquiza y su Estado Mayor se encaminaban hacia Palermo, saquearon a los suburbios, pulperías y casas particulares. A esto se unieron los presos evadidos de las cárceles y juntos saquearon el centro de la ciudad. Las propiedades de Rosas no fueron tocadas por la turbamulta. Se ordenó la represión y Urquiza designó al viejo López para presidir el gobierno de Buenos Aires. El marqués de Casia
jefe de las tropas brasileñas, con todo orgullo le remitió el parte de batalla al ministro de Guerra Sousa Melo, manifestando: cúmpleme comunicar a vuestra excelencia para que lo haga llegar al emperador de la citada primera división, formando parte del ejército aliado que marchó sobre Buenos Aires. Hizo prodigios de valor recuperando el honor de las armas brasileñas perdido el 20 de febrero de 1827. Para Brasil Casero fue la revancha de Ituzaingó. Los ex unitarios regresados del exilio y en los puestos de mando de la ciudad iniciaron una feroz persecución a todo aquel que se suponía mantenía su lealtad a Rosas, sin que Urquiza pudiera impedirlo. El 16 de febrero, el gobierno de Buenos Aires confiscó todos los bienes de Rosas. Más aún, los ex unitarios, que ahora se fueron llamados liberales, empezaron a conspirar contra quien los había traído del exilio. En esos momentos de incertidumbre política, Juan Nepomuceno Terrero logró conversar con Urquiza en Palermo, solicitando la derogación del decreto confiscatorio. Urquiza, director provisorio de la Confederación Argentina, trasladó el pedido al gobierno porteño, que se negó, por lo que el entrerriano convocó a un Consejo de Estado creado por él y expuso su opinión favorable. Aceptado el pedido, Urquiza firmó el 7 de agosto la anulación del decreto del 16 de febrero que permitió a Terrero, con presteza inteligente porque la situación política era inestable, vender la estancia San Martín, muebles y platería en las casas de Rosas de la ciudad. Palermo era imposible porque era la residencia del propio Urquiza. Fue así como Rosas recibió a fines de octubre la suma de 100.000 pesos oro, un excelente capital que me permitió vivir dignamente algunos años. Pero en Buenos Aires, pronunciada la revolución el 11 de septiembre contra Urquiza y separándose de la Confederación, la persecución contra los federales se reanudó con renovados bríos. Se vuelven a confiscar los bienes de Rosas, se destierran muchos ciudadanos federales, se prohíbe ejercer la profesión a varios antiguos rosistas, muchos por miedo o por antipatía a Urquiza se habían plegado a los nuevos dueños de la situación porteña. En este clima afrentoso, violento y de deserciones, una mujer no solamente se mantuvo rosista, sino que lo proclamó. Rosas y Patrón, que la conoció tiempo después, la describió así en una carta enviada a Rosas el 25 de junio de 1865. He visitado a la señora doña Pepita Gómez. No la conocía sino de nombre. Es una federal exaltada. En Ángel. Hablamos bastante de vuestra excelencia y varias veces le asomaron las lágrimas a los ojos. No permite que se hable mal de vuestra excelencia delante de ella. Se bate con el más pintado. Agredida y amenazada por los círculos liberales, respondió siempre con bravura, manifestando su inalterable fe rosista y federal. Un poco mayor que Manuelita, había frecuentado su círculo y sus tertulias. Su copiosa correspondencia con Manuelita y Rosas ilumina un desconocido capítulo histórico que entrama la vida de Rosas con Urquiza. Con el propósito de establecer un vínculo amistoso, incluso político, entre Rosas y Urquiza, se entrevistó con este en Paraná y, proclamando su fe federal, fue preparando el espíritu de conciliación entre los dos personajes históricos. Como consecuencia, la ley número 139 del 28 de julio de 1857 de la legislatura bonaerense contra Rosas, hizo publicar un escrito titulado Protesta del General Rosas, traducido en varios idiomas y enviados a varios países. Un ejemplar lo envió a Urquiza. Quizás fue el disparador que faltaba para iniciar lo que Josefa Gómez había estado preparado con sus conversaciones con Urquiza, la correspondencia directa entre ambos. Urquiza, con fecha del 24 de agosto de 1858, le escribe a Rosas manifestando que va a hacer publicar su protesta en los periódicos de la Confederación, que coincide con Rosas en las injusticias de que es objeto y le ofrece ayuda pecuniaria. Ella no importará
otra cosa que la expresión de buenos sentimientos que le guardan los mismos que contribuyeron a su caída. Pero no olvidan la consideración que se debe al que ha hecho tan gran figura en el país y a los servicios muy altos que le debe y que soy el primero en reconocer, servicios cuya gloria nadie puede arrebatarle. Rosa respondió con aprecio, pero su orgullo le impidió aceptar la ayuda. No obstante, el intercambio epistolar se efectivizó. Se advierte que la suma de dinero enviada por Nepomuceno Terrero por la venta de la estancia San Martín aún le permitían vivir con dignidad. Además, Rosas abrigó la esperanza de que Urquiza triunfaría sobre Buenos Aires y le devolvía los bienes. Cuanto recaló en el exilio fue huésped de Windsor Hotel, pero alentado por los envíos de Terrero, alquiló una mansión llamada Rockstone House en un barrio de cierta categoría llamada The Crescent, pero pasaron los años y los dineros se fueron agotando. Después de 1860 decidió arrendar una chacra llamada Burgess Street Farm para trabajarla y poder subsistir con su propio esfuerzo. Dejando la casona de Rockstone, la derrota o desolución de Urquiza en Pavón desvaneció la esperanza en Rosas de recuperar sus bienes. Su pobreza en esa chacra de 148 acres, unas 60 hectáreas, se le hizo extrema. El 7 de noviembre de 1863, quebrando su orgullo, le escribió a Urquiza solicitándole un auxilio económico que antes rehusara. Dicha carta de naturaleza tan penosa, Rosas la envió a Josefa Gómez para que ella la depositara personalmente en manos de Urquiza. Los resultados de su comisión, la militante se lo comunicó a Rosas en carta del 10 de marzo de 1864. 7 días estuve en San José, residencia de Urquiza. Muy largo sería detallarle todo lo que conversábamos, siendo la principal materia el dolor con que recuerda su gran error y crimen en haber dado en tierra con el gobierno de vuestra excelencia. A esta carta le adjunta la que escribe Urquiza, en la que le promete a Rosas el envío de 1000 libras de esterlinas anuales, pero transcurre el año 1864 y Rosas no recibe las libranzas prometidas. En esos meses, Josefa Gómez escribió a Urquiza en varias oportunidades recordando las penurias de Rosas, demostrando su astucia. Pepita le encomienda al presbítero Hereño, conocido federal que ha sido rosista y ahora urquicista, para interceder en el pedido de ayuda. Urquiza, presionado por el sacerdote, escribió finalmente a un socio y agente comercial en París una carta en que en sus últimos renglones expresa: sírvase vuestra poner a la disposición del señor brigadier general don Juan Manuel de Rosas de Inglaterra la cantidad de 1000 libras esterlinas de los fondos de que vuestra me habla de la precipitada. Recomiendo este importante servicio, Justo José de Urquiza. Rosas, a través de Josefa Gómez, agradeció el auxilio económico recibido, que fue el único aporte del entrerriano. La correspondencia entre la militante rosista y Juan Manuel de Rosas y Manuelita fue nutrida en cantidad y en temas tratados, pero hay dos recurrentes: la injusticia de que es objeto Rosas y sus penurias económicas. Pepita se dispuso a recaudar fondos al que se suscribieron algunos parientes políticos de Rosas, algunos ex-rosistas y viudas de expartidarios como la viuda de Quiroga, Dolores Fernández de Quiroga. En forma personal y separadamente lo hacen José María Rosas y patrón, Nepomuceno Terrero. Están ausentes los grandes nombres que formaron su círculo áulico en los tiempos del extenso periodo rosista. Pepita también le escribió a Urquiza recordándole su promesa. El silencio fue la respuesta. El entrerriano, después de Pavón, fue perdiendo prestigio y opinión entre sus propios fieles. En 1869 o antes se viene gestando en Entre Ríos una conjura contra él. El presidente Sarmiento, embarcado en un vapor de guerra llamado Pavón, agravio desafiante, visitó a Urquiza. El rumor corre de boca en boca en Entre Ríos. Se ha vendido a los porteños. En el atardecer del 11 de abril de 1870, una partida casi todos peones y capataces de Urquiza irrumpen en su palacio y se consuma el crimen.
Rosa recibe la noticia del asesinato por diversos conductos, pero la carta de Josefa Gómez del 19 de mayo de 1870 es la descripción fiel de una militante federal y rosista. Juzgue vuestra mi impresión como mujer leal en mi amistad, que había extirpado en mi corazón todo otro sentimiento que no fuera sincero para ese hombre. Pero vuelta de mi sorpresa como mujer patriota y de partido, no pude menos, como ahora digo a vuestra, que exclamar: la justicia de Dios se ha cumplido. Los traidores y parricidas tienen que morir trágicamente. No siempre se puede juzgar impunemente con la vida de los pueblos y de los hombres, sin que estos se levanten protestando contra el traidor vendido al extranjero. La correspondencia entre la fiel militante y la familia de Rosas perduró. Josefa Gómez manifestó su deseo de viajar a Inglaterra para abrazar a Rosas, pero el 14 de mayo de 1875 falleció en forma repentina. Rosas perdía así a una devota ferviente que con su militancia tesonera desde Argentina había aliviado sus penurias.